Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo del estudio bíblico que tenemos todos los miércoles a las 7 en esta iglesia hispana de Coral Reef Baptist Church. Bueno, vamos a seguir con la segunda epístola a los Corintios, vamos ya por el capítulo 5 y es la parte número 7. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados y prepáranos ahora de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con cada hermano aquí presente y con todos aquellos que nos pueden ver a través de la internet. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, tanto en la primera epístola a los Corintios como en la segunda, si usted recuerda, Pablo hace mucho énfasis en la resurrección y también en la segunda venida. Y en la segunda epístola, pues también hace lo mismo, aunque en la primera hizo énfasis en la vida espiritual de la iglesia de Corintios porque estaban apartados de la fe algunos no habían crecido espiritualmente y otros estaban confundidos. Pero este capítulo 5, que lo hemos dividido en dos partes, es muy importante porque habla de la esperanza de la resurrección y de la segunda venida de Cristo. Y entonces comienza este capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso está en 2 Corintios 5:1. Yo sé que este texto quizás usted lo ha leído muchas veces, pero es un texto que demuestra la esperanza del apóstol Pablo, la seguridad del apóstol Pablo y la seguridad del creyente. Porque sabemos, no es que Pablo lo dudaba o tenía quizás una referencia lejana, no, él estaba seguro. El creyente tiene que estar seguro, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, esta vida, se deshiciere este tabernáculo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y él se estaba refiriendo al cuerpo, aunque en el reino eterno va a haber morada, pero ahí se refería al cuerpo. Y acuérdense que en el anterior él hablaba, si nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Y entonces cuando él habla de esta morada terrestre se refiere a su cuerpo, ¿verdad? Dice, un día se va a deshacer, pero tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y se refería a la resurrección del creyente. Porque cuando él habló de la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección, así como Cristo resucitó con un cuerpo inmortal, incorruptible y glorioso, lo van a hacer también los que han creído en Cristo por la fe, van a tener un cuerpo inmortal, incorruptible, glorificado, para disfrutarlo por la eternidad. A eso se refiere este versículo. Y esperamos que, todos ustedes y todos aquellos que nos ven a través del internet lo puedan entender. Estaba hablando de la esperanza que tiene el creyente cuando ha depositado su fe en Cristo. Y entonces dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Quizás alguno no entiende. Pablo estaba diciendo, por eso deseamos con ansia que ese día llegue. Claro, Pablo pues vivió muchos años, quizás pasó mucho trabajo, tuvo sufrimiento, tuvo persecución, pero cuando él dice gemimos, él decía, es el deseo ardiente de estar ya en la presencia de Dios. Hay un pasaje que también está en Romanos que dice Pablo hablando de la creación gime a una, esperando la redención eterna. O sea, la creación está gimiendo porque la están contaminando, pero un día Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Pero ahora Pablo se estaba refiriendo al cuerpo. Por esto también gemimos, o sea, anhelamos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y vuelvo a decir, está hablando de su cuerpo. Claro que en el reino eterno vamos a disfrutar de las moradas eternas, pero él está aquí hablando, si vemos los versículos anteriores y los capítulos anteriores y también 1 Corintios, está hablando del cuerpo, ¿verdad? Porque en el reino eterno vamos a poder disfrutar con un cuerpo inmortal, incorruptible por la eternidad. Y entonces dice que él gemía, él deseaba ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. O sea, ¿por qué? Porque mientras él estaba en el cuerpo, aunque fuera creyente y aunque nosotros seamos creyentes, tenemos que sufrir enfermedad, tenemos que sufrir preocupación, tenemos que sufrir aflicción, la enfermedad y todo lo que vivimos en este mundo. Pero cuando estemos en el reino eterno, allí en Apocalipsis 21 dice que allí no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá muerte, ni ninguna de las cosas que ahora pues tenemos que padecer. Por eso es que Pablo gemía.
Ese gemía era un deseo ferviente de estar ya en la presencia de Dios, pero claro, a su debido tiempo, cuando Dios nos llame. Y entonces, ahora dice, y este texto lo aclara más, porque estamos versículo por versículo, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y él se refería, por ejemplo, cuando una persona cristiana moría, su alma va a la presencia de Dios, pero su alma es como si estuviera desnuda, le falta el cuerpo. Si usted va a Apocalipsis, creo que está en Apocalipsis 7, dice que el apóstol Juan vio las almas debajo del altar de Dios, debajo del trono de Dios. Pero esas almas un día van a tener un cuerpo inmortal, incorruptible, para disfrutarlo por la eternidad. Pero esas almas pueden pensar, pueden hablar. Acuérdense que ahí decía, ¿hasta cuándo no vamos a ser juzgados por aquellos que nos persiguieron, por aquellos que derramaron sangre inocente? Y entonces decía, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea, se refería a cuando una persona muere que tiene el alma, pero también se refería a esta vida terrenal. Esta vida terrenal es como si estuviéramos desnudos, porque todavía no hemos sido vestidos de la inmortalidad, aunque tenemos vida eterna. Pero cuando tengamos un cuerpo inmortal ya no habrá sufrimiento. Ahora en este cuerpo, aunque tengamos fe, tenemos que sufrir un dolor de cabeza, un dolor en el cuerpo, el sufrimiento de la pérdida de un ser querido, las aflicciones, todo eso. Así que él estaba hablando, todo esto, este pasaje de 2 de Corintios 5, tenemos que verlo a la luz de todas las dos epístolas de los Corintios. Está hablando del cuerpo, ¿verdad? Y de la esperanza eterna. Y él gemía, él deseaba esto. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, o sea, con la inmortalidad para disfrutarla, no por un tiempo, o 70, 80, 90, los años que Dios nos dé, sino por la eternidad. Y entonces, fíjense, por eso hay que leer toda la Biblia, porque ahora este versículo 4 lo aclara un poco más. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, eso se refiere al cuerpo. Acuérdense que el tabernáculo era donde primero estaba la presencia de Dios antes de ser el templo. Pero, ¿qué es lo que habita en el creyente? El Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando dice este tabernáculo se refiere al cuerpo del creyente donde mora Dios a través del Espíritu Santo. Pero entonces ahora dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia. ¿Por qué? Porque tenemos que sufrir, tenemos que padecer aflicción, enfermedad, dolor, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, a veces cuando leemos un pasaje que quizás está un poco profundo, tenemos que ir al contexto anterior y posterior y quizás ir a otras partes de la Biblia para poder entender. No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. O sea, él decía, lo que queremos es llegar al día en que ya estaremos con un cuerpo que no va a cambiar, que va a permanecer por la eternidad igual. ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, la gente nace, tiene su vida de niño, tiene su vida de jovencito o de teenager, después tiene su vida de joven, después tiene su vida de joven adulto, después tiene su vida de persona adulta y después ya de una persona anciana. O sea, cambiamos. Pero cuando estemos en el reino de Dios no va a haber cambio. Vamos a tener un cuerpo por la eternidad igual, porque no va a envejecer, no se va a enfermar, no va. Y entonces él dice, porque gemimos con angustia, precisamente anhelando eso, porque él estaba en ese cuerpo de muerte y había sufrido mucho. Pablo, acuérdense que sufrió prisión, sufrió las pedradas, sufrió el naufragio, sufrió el rechazo y muchas cosas más. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Y entonces, ahora, cuando completamos el versículo, se aclara, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué cosa es lo mortal? Nuestra vida. Por ejemplo, un creyente muere, sí, igual que muere el incrédulo. Ahora, el creyente muere y su alma va a la presencia de Dios. El inconverso o el no creyente muere y su alma va a un lugar de tormento hasta que llegue también la resurrección para una condenación eterna. Pero él decía, para que lo mortal sea absorbido por la vida, este cuerpo mortal. Algunos creen que Pablo, pues, aproximadamente duró quizás unos 90 años. No se sabe la edad, no la dice. Pero los años que fueran, un día murió. Y entonces ahora cuando lo mortal sea absorbido por la vida, que en 1 Corintios 15 él lo aclara bien, entonces podemos decir, sorbida es la muerte en victoria. O sea, absorbida, ya la muerte no tendrá más victoria porque Cristo la venció y por esa fe en Cristo nosotros también podemos tener esa vida. Así que cuando vemos esta última parte, para que lo mortal sea absorbido por la vida, está bien claro que está hablando del cuerpo. Por eso es que la Biblia hay que estudiarla en detalle y a veces versículo
por versículo. Ahora, dice el versículo 5, más el que nos hizo, ¿quién? Dios. Para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Acuérdense que él estaba hablando a creyentes, a aquellos que tenían una esperanza. Más el que nos hizo, para esto mismo es Dios. O sea, ¿para qué había hecho Dios al creyente o para qué el creyente había conocido a Cristo? Para tener una esperanza eterna. Quien nos ha dado las arras del Espíritu. Acuérdense que arras era la garantía. En el tiempo antiguo, cuando se hacía una transacción comercial, se daba una prenda o se daba una cierta cantidad de dinero como garantía. Bueno, la garantía que Dios nos ha dado de que vamos a un día disfrutar de la vida eterna es el Espíritu Santo, el que está en nosotros, o sea, el que está en todo creyente, y las arras del Espíritu es la garantía de que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Esa es las arras, quien nos ha dado las arras del Espíritu, o sea, la garantía. Porque, ¿cómo es posible que una persona, yo los he conocido, que apenas sabe leer y escribir, pueda entender la Biblia de una forma extraordinaria? Por la obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo es posible que una persona que tiene una capacidad tremenda no pueda entender la palabra de Dios? Porque no tiene el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo que mora en el creyente es la garantía de Dios. Y entonces, el Espíritu Santo mora en cada creyente. ¿Cuándo se recibe? Cuando una persona cree, se arrepiente, recibe a Cristo, el Espíritu Santo entra a morar. Y acuérdense que Cristo lo dijo, yo me voy, pero el Padre os enviará el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad, les va a enseñar y les va a decir las cosas que han de venir. O sea, también es Dios porque hace la labor de Dios. Así que esa garantía del Espíritu Santo nos asegura que un día todas las promesas de Dios van a ser cumplidas y vamos a estar en el reino eterno de Dios con un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible. Perdona que lo repita, pero esa es la esperanza que el creyente tiene. Y entonces, fíjense cómo él va haciéndoles ver a los corintios que tenían que estar seguros en la esperanza que tenía. Así que vivimos confiados siempre. Escucha esto, Pablo vivía confiado siempre y siempre estaba amenazado, porque Pablo en muchos lugares no podía entrar porque lo estaban velando para matarlo, en otros lugares los tenían que sacar escondido, aunque él no quería, sufrió el naufragio, lo dieron pedrada, estuvo preso, o sea, pero dice, pero vivimos confiados siempre porque confiaba él y confiaban los creyentes en las promesas de Dios, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y si usted se fija, todo se relaciona con el cuerpo porque él está hablando de la resurrección. Acuérdense que ese fue el tema principal con los corintios, resurrección y segunda venida. Léasela, después repaso otra vez la primera de Corintios y esta ahora segunda de Corintios. Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, ahora estamos aquí, estamos disfrutando de la presencia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios que nos guía, nos enseña qué debemos hacer, cómo debemos actuar. Tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no los doy como el mundo lo da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y entonces el salmista decía que la paz de Dios estaba con cada uno de nosotros. Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice, estamos confiados siempre sabiendo que mientras estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, pero estamos seguros que un día vamos a estar con Él. Porque ¿a qué es lo que más le temen las personas que no tienen a Dios? A la muerte. Ahora, ¿el creyente le tiene temor a la muerte? Bueno, si en verdad hemos creído, no hay temor a la muerte. No es que la busquemos. ¿Por qué? Porque sabemos que el día que muramos, el día que Dios nos llame, vamos a estar en su presencia. Y déjenme decirle algo que viene muy bien a colación. Y esto yo tengo la experiencia. Mire, cuando Dios va a llamar a un hijo suyo, Dios lo prepara para ese momento. Y le voy a contar esta experiencia. Ustedes saben que yo estuve allá en Miami muchos años, en la iglesia Beter, y había un hermano muy fiel. Él se llamaba Rafael Pérez. Él era diácono, presidente de los diáconos, era un líder en la iglesia, era el tesorero, y era muy fiel. Y entonces yo lo visité un día por la tarde, él murió por la madrugada. Y entonces cuando hablé con él, lo vi con una paz absoluta. No hablamos, mira, él siempre hablaba, bueno, ¿cómo está esto? ¿Cómo está otro? ¿Qué vamos a hacer esto? No mencionó nada. Y entonces me dijo estas palabras, jamás se me olvidarán. Pastor, ya estoy preparado. Solamente estoy esperando que Dios me llame. Y estoy tan tranquilo, disfrutando de esta paz de Dios. Eso fue aproximadamente a las 5 de la tarde y como a las 2 o las 3 de la mañana él partió. Así que Dios prepara a sus hijos también para el día de la muerte.
¿Por qué? Porque ya Dios lo está esperando. ¿Se acuerdan? Y esto tiene apoyo bíblico de Esteban. A Esteban lo estaban apedreando y las pedradas eran para matarlo. Pero él decía, perdón a los padres porque no sabe lo que hace, porque estaba viendo a Cristo que lo estaba esperando. Y yo creo que el creyente pues le pasa algo parecido. Está viendo la presencia de Dios. Yo he visto morir gente cristiana en paz y he visto morir gente sin Cristo en una agonía terrible. Los dos extremos. Así que Pablo estaba diciendo, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque él deseaba estar con el Señor. Pero claro, a su debido tiempo, porque el creyente no se puede quitar la vida, porque eso es ir en contra de los principios de Dios. Pero él estaba confiado en las promesas de Dios. Un día, a pesar de todo lo que había pasado, iba a estar disfrutando del reino eterno de Dios. Y entonces viene este texto, muy corto, pero que tiene mucho significado, porque por fe andamos, no por vista. O sea, eso está en 2 Corintios 5:7. O sea, Pablo andaba por vista, ¿no? Andaba por fe. ¿Por qué? Porque nada le era halagüeño. O sea, todo el mundo estaba en contra de él, inclusive aún la familia. Fíjense que la única familia que se menciona de Pablo, no estoy diciendo que estuviera en contra, pero por lo menos no se menciona, fue su hermana y su sobrino. No se menciona más nadie. Ahora, ¿Pablo tenía familia? Claro que tenía familia. Y acuérdense que Cristo dijo que a veces los peores enemigos iban a ser los de la propia familia. Pero él decía, por fe andamos, no por vista. O sea, confiamos en las promesas de Dios. No andamos por vista. O sea, porque si andamos por vista y vemos que nuestros familiares se oponen, nuestros amigos nos dejan, hay hermanos que nos traicionan, otros pues comienzan a levantarnos calumnia, entonces pues si es por la vista física, pues entonces no vamos a seguir el camino. Pero él andaba por fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe puesta en Dios. Y dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que ese texto ha servido para muchos creyentes, porque por fe andamos, no por vista. Usted y yo andamos por fe. ¿Qué va a pasar mañana? Yo no lo sé, pero yo sé que lo que pasa está dentro del plan eterno de Dios. Entonces yo tengo que vivir confiado. ¿Que vamos a tener que sufrir aflicción? Sí. Cada uno de nosotros tiene una carga. No me la tiene que decir, yo la sé. O sea, sé que tiene una carga, no que carga. Cada uno tenemos una carga, pero tenemos la fe y la confianza de que un día vamos a ser liberados de todas esas cargas para disfrutar la eternidad. Por eso Pablo decía, a pesar de todo, porque Pablo pasó mucho, las que están escritas y las que no se escribieron, porque por fe andamos, no por vista, y él estaba hablando de esa esperanza eterna de un día disfrutar el reino eterno de Dios. Entonces, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, Pablo dijo en una oportunidad, yo creo que fue, no sé si fue, bueno, en una de las epístolas dice, para mí el vivir es Cristo, escuche bien esto, y el morir es ganancia. O sea, para él el vivir era pues hacer la obra de Cristo, predicar su mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia, porque si moría iba a la presencia de Dios. Y entonces por eso escribo ahora, pero confiamos en las promesas de Dios y más quisiéramos, o sea, él deseaba estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Para estar ausente del cuerpo había que morir. Por eso es que los creyentes no le tenían temor a la muerte. Se cuenta la historia secular que una de las cosas que más a veces atormentaba a los césares es que cuando quemaban a los cristianos, morían cantando. ¿Cómo es posible? Era por el poder de Dios. Ellos saben que iban a la presencia de Dios. Y claro, era un milagro. Y cuando Esteban lo estaban apedreando, que es un ejemplo allí bien claro, no oímos allí, se narra de quejidos y de gritos y de ofensas. No. Simplemente, padres, perdónenlo porque no saben lo que están haciendo. Él sabía que ya iba con el Señor. Entonces Pablo estaba confiado y entonces dice, él deseaba estar ausente del cuerpo, tenía que morir y presente al Señor. Por eso decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, quizás alguno de los que nos esté escuchando y nos vea después en internet no lo entienda. Cuando uno tiene la fe en Dios, uno confía en las promesas de Dios. Allá vamos a estar mejor que aquí, eso está seguro. Cristo dijo algo que se puede interpretar así. Dice, muchos no desearán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre. Y eso tiene otras interpretaciones, pero yo voy a decir esta. Cuando estemos en la presencia de Dios, es posible, no sé si lo podamos decir, Señor, hubiera querido estar antes, porque cuando veamos esa grandeza, esa majestuosidad, esa santidad, esa paz, esa perfección que va a durar por la eternidad, quizás, a lo mejor no, porque no vamos a poder pensar en
en lo que dejamos. Pero vamos a disfrutar algo maravilloso, pero no por un tiempo, no por 1000 años, como en el milenio, o por 10.000 años, o por 1.000.000 de años, por la eternidad. Por eso Pablo estaba confiado, y él quería estar ausente del cuerpo y presente al Señor, pero cuando el Señor lo llamara, no antes ni después. Y entonces él decía, fíjense cómo todo coordina, y él daba una enseñanza. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradables. ¿Qué quería decir Pablo? Bueno, como cristianos tenemos que procurar, o ausentes o presentes, ser agradables. O sea, mientras estemos en vida, ser agradables. Y claro, cuando estemos presentes, pues adoraremos al Señor por la eternidad. Pero él decía, el creyente tiene que procurar, o ausente o presente, serle agradable. Lo que quería decir, el creyente, aunque esté enfermo, tiene que esperar en la voluntad de Dios. Y entonces, pues, ser agradable a Dios. Hay un texto que está en Tesalonicenses, creo que es 2 de Tesalonicenses 5:20, que dice, sed agradecidos. Agradecidos con la vida que Dios nos da. Quizás a veces nos toque, a muchos les toca enfermedades, sufrirla por muchos años, a otros les toca quizás sufrir por la desobediencia de los hijos, a otros les toca por otras situaciones, pero él decía, pues, teníamos que, a los creyentes de Corintios, que había que procurar, pues, en medio de la aflicción o ya con el Señor, serle agradable. Claro, con el Señor serle agradable iba a ser por la eternidad. Pero él estaba tratando de que los de Corinto entendieran que la vida cristiana es una vida que tenemos que vivirla aquí y por supuesto después en la eternidad la vamos a disfrutar para siempre. Y entonces termina, porque aquí lo vamos a dejar con este versículo, porque hemos dividido este capítulo en dos partes. Porque es necesario, entonces fíjense bien cómo él termina este versículo 10, aunque no es el capítulo 5 completo, lo dividimos en dos partes. Porque es necesario que todos, le está hablando a creyentes, acuérdense que era la iglesia de Corinto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 de Corintios 5:10. Este texto es maravilloso, aunque hay muchos textos como este. Entonces todavía hay creyentes que dicen que no va a haber juicio de recompensa. Entonces, ¿cómo me explicas este juicio de los creyentes? Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. El que ha creído en Cristo y el que no ha creído. El que no ha creído para recibir un juicio de condenación, pero el que ha creído para recibir un juicio de recompensa. Y entonces vamos a ser juzgadas por las obras que hayamos hecho. No por las obras de la ley, sino por las obras movidas por la fe en Cristo. Porque decía Santiago que si nuestra fe no tiene obra, nuestra fe es muerta. Así que son los frutos del Espíritu de que habla Gálatas, esas son las obras. Y vamos a ser juzgados según las obras que ha hecho cada uno. Si la hemos hecho de corazón, si la hicimos en verdad con amor, y entonces cada uno va a recibir según haya hecho. Cada uno va a recibir, Dios va a ser justo en las dos cosas. Va a ser justo en el juicio de condenación, todos lo van a sufrir igual, y en el juicio de recompensa no todos van a recibir lo mismo, porque cada uno va a recibir según lo haya hecho. Y si lo hizo de corazón, y no por apariencia o por ganarse el favor de los hombres o de los que lo oyeron. Así que voy a volver a leer este pasaje y que esto nos haga pensar cómo estamos obrando aquí en esta vida, cómo estamos obrando en la obra de Dios. ¿Estamos buscando el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Estamos tratando de agradar a los hombres o agradar a Dios? ¿Queremos una iglesia a toda costa, pase lo que pase, llena, completa? ¿O estamos dispuestos a tener una iglesia quizás más vacía, pero hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que tenemos que pensar. Porque la voluntad de Dios vale más que una iglesia de 50.000, 60.000, 80.000, 100.000 miembros. Porque esos miembros no nos van a dar a nosotros, no van a estar en el juicio para impartirlo como el hijo que va a impartir el juicio y el padre que va a estar apoyándole. El juicio va a ser juzgado por lo que hayamos hecho según Dios ha puesto en nuestro corazón. No según la apariencia, según las intenciones del corazón, haciendo lo que a Dios le agrada. Y entonces entender que un día vamos a tener que comparecer. Por eso tenemos que orar todos los días. Señor, permite que yo todo lo que haga, lo haga para honra y gloria de tu nombre y buscando precisamente que otros puedan conocerte. Porque es necesario que todos nosotros, está hablando cristiano, ahí estamos incluidos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ese juicio de recompensa, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo, o sea, mientras estaba vivo, porque después ya no, ya después ya hay que esperar el juicio. Así que mientras tengamos vida, hagamos lo correcto. Tratemos de ser fieles a la palabra de Dios, que la enseñemos tal como ella es, que no busquemos tanto la aprobación de los hombres como la aprobación de Dios. Tenemos que predicar la palabra, esto lo he dicho muchas veces, tal como ella es, sin cambiarla, sin modificarla, sin adaptarla, sin variarla, sin cotejarla, predicarla tal como ella es, y entonces pues podemos estar confiados de que un día Dios nos va a juzgar según lo que hayamos hecho y nos va a dar una segura, fiel recompensa para aquellos que han obrado lo correcto. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a vivir con esta esperanza gloriosa de que un día este cuerpo mortal será absorbido por la vida y tendremos un cuerpo inmortal, incorruptible, para disfrutarlo por la eternidad. Porque Cristo venció la muerte y ahora está sentado a la diestra de Dios, y un día nosotros también podremos disfrutar de esa eternidad en tu reino eterno. Bendice esta iglesia hispana, bendice también a la iglesia americana y a todos aquellos que nos pueden ver a través de la internet. Ayúdanos a serte fieles y, Señor, perdona nuestros pecados. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo.